Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y hoy vuelvo a tener conmigo a mi compañera Eli Fuentes. ¿Qué tal, Eli? Hola Guille, qué gusto estar aquí de nuevo contigo. Un placer como siempre. ¿Qué tal? Bueno, ¿Todo? pues por aquí llega el invierno, llegan las tormentas, pero como siempre al mal tiempo buena cara. Y por supuesto, acá tenemos una buena cara invitada a nuestro podcast. Hoy te traigo a Carolina Herrera como el perfume y la diseñadora. Carolina, ella es Senior DevOps Engineer y líder técnico con más de 10 años de experiencia en los rubros de telecomunicaciones. También ha trabajado en la banca, startup y aerolíneas. Y además, ella es Community Builder en la categoría Cloud Operation. Y Carolina es líder de Women in Technology en Perú, pero ella no vive en Perú, ahora vive en Uruguay y es cofundadora de la ONG Sol de Diferentes. Bueno, luego nos contará. Y actualmente trabaja en Global liderando un equipo internacional de DevOps y viene acá a contarnos algunas historias de terror y aprendizaje sobre ese mundo de DevOps. Así que, Caro, bienvenida. Hola chicos, hola Eli, hola Guille. Así ¿Qué que tal? gracias por la invitación y sí, me invitaron a hablar sobre las historias de terror. Un placer tenerte. Me llama la atención porque Eli ha soltado muchos datos sobre la marcha, demasiado para que una mente como la mía lo pueda estar procesando. Pero tú arrancaste ¿es cosa mía o arrancaste en el mundo telco y has acabado Claro, en DevOps? arranqué, claro, empecé en Telco porque yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y estuve al inicio en operadoras, Ujú. pero dio casualidad que pasé a una posición para freshers, para los que salen de la universidad, y yo creo que siempre cuento de eso, es un error, que siempre dicen buscaban a alguien administrador de servidores, pero en sí la posición que buscaba era administrador de servidores de aplicaciones, que es totalmente diferente. ¿No? Pero como era para freshers y justo coincidía que yo terminaba la universidad y yo había visto algo de servidores, algo de Linux de forma súper básica en la carrera, entré a eso. Esto fue como en esa experiencia donde aprendí todas las bases, la cultura de Ops, todo, y ahí donde dije, esto me gusta, y ahí decidí especializarme, y luego vino la nube, y luego todo. Claro, pero, o sea, de DevOps a Telco está bastante interesante, pero ¿por qué DevOps? Yo no sabía en sí, yo solo sabía que era una posición donde querían a alguien que maneje servidores. Y en el camino fue que nos dijeron, bueno, como ya sabes, la cultura es una empresa de Estados Unidos y ellos venían diciendo, esto ya lo vienen implementando en su momento otras empresas grandes, ya con retraso de 5 años, y hicieron una competencia y me dijeron, bueno, la junior ahí. Entonces yo tenía que copiarle, como decir, aprender todo, implementar todo, levantar herramientas open source, implementar diferentes herramientas en el camino, que es parte de lo que hace un DevOps, ¿no? Que instalar, hacer el troubleshooting, ese tipo de cosas. Y ahí es donde vino como que a la fuerza aprender eso, porque mi equipo manejaba aplicaciones on-premise, mejor dicho. Oye, Carol, y todo esto de DevOps, de pipelines, etcétera, para el que te está escuchando por primera vez, ¿cómo le podemos contar un día a día de lo que hacéis? Claro. Un día a día de un DevOps es muy variado, digamos de así, pero en sí el rol principal de un DevOps es trabajar con la infraestructura y estar al lado del parte del ciclo de desarrollo. ¿Que eso que involucra? Pipelines. Pipelines, desplegar las aplicaciones en diferentes ambientes. El objetivo final es llegar a producción y entre este camino de pipelines hay varias cosas porque hay diferentes herramientas que van en la parte de integración como pruebas o a dónde subes el artefacto, y esas son varias herramientas que van en el camino, o a veces son errores que no solamente en las pipelines, sino también puede ser el monitoreo, también puede ser como no hacer la arquitectura de una aplicación, pero crear los recursos, creación de infraestructura, creación de servicios. Y mayormente yo digo que es un rol muy cross, porque a veces terminamos conociendo todos los roles, no solo el equipo de desarrollos, también los managers, también los QAs, también los project managers o pro owners, porque a veces cuando quieren hacer algo es como que necesitan saber cuánto tiempo se va a tomar en crear la infraestructura, cuánto tiempo se va a tomar en onboardear una aplicación y tenerla todo su pipeline, por así decirlo, o tenerla onboardeada en la pipeline, hacer pases a producción. Los pases a producción pueden ser en el día o pueden ser, generalmente son en el horario de menor afectación, pero esas son las tareas que son muy diversas que hace un DevOps. A veces sucede que están muchos metidos
2 en soporte. Ese es como un día normal que podría suceder para un DevOps ingeniero. Ya no hablamos el día que algo pasa, algo se cae, que Uy, empezamos a hablar de peor. war rooms, gabinetes de crisis, etcétera, y en el que el día se extiende hasta bien entrada la noche o Sí. bien entrada la mañana para poder resolver. Hay un par de componentes cuando hablamos de DevOps que tiene gracia porque incluso se ha creado una terminología que es la parte de seguridad. Y ahora se habla de DevSecOps. Luego tenemos también una parte de QA testing justamente para evitar que muchas de estas historias de terror que vamos a contar hoy acaben impactando a los clientes. Me gustaría explorar, si os parece, toda la parte de seguridad en DevOps y cómo podemos manejar todo esto que nos ocurre en el día a día. Claro, la seguridad va en diferentes partes. Es en la parte de las prácticas, las buenas prácticas del código. La seguridad también está en la parte de los accesos en las herramientas, porque a veces pasa, y depende mucho el tamaño de la empresa, pero le dan acceso a todos, a los desarrolladores, y ahí viene el tema de segregación. En inglés es segregation of duties, es como que los que tienen acceso al código no vienen a tener acceso a desplegar, los que tienen acceso a desplegar no vienen a tener acceso al código. Entonces, empecemos por los accesos, empecemos por qué es lo que se está generando, que es el código. Luego, cuando ya hablamos en la pipeline, hay pruebas, y entre una de esas pruebas son las pruebas de seguridad. Otra parte de seguridad también viene a ser cuando la aplicación ya está funcionando, que vendría a ser parte, digámosle, no diría penetration testing, pero diría como que hay diferentes tipos de pruebas, y creo que el más conocido, o el primero, digámosle, fue unas pruebas, el OWASP, creo conocido, ¿no? Que es cuando se levanta la aplicación y empiezan a probar diferentes vulnerabilidades que podría simular una persona. Entonces es como que está en diferentes partes la seguridad, y a veces puede fallar en un pequeño error o en la imagen que tengas del Dockerfile, ¿no? Todas las partes de considerar la seguridad en todo, es como que siempre la seguridad es primero, pero a veces fallar en un pedacito te afecta a todo. Es crítico, y yo sé que y justo por eso se creó lo del DevSecOps, que está especializado en eso, y por eso, dependiendo del tamaño, ahora hay herramientas que te llega el reporte, te dice tu recurso tal tiene habilitado tal función y eso no está mal, y te dicen, bueno, hazlo porque si no te lo elimino, dependiendo, y vienen las automatizaciones. Entonces ahí como que uno tiene que correr a aplicar los parches. Y si lo vemos, cuando yo estaba al inicio, la seguridad era cuando incluso on-premise te decían, tienes que actualizar tu WebLogic, tienes que actualizar el parche de los servidores. Ahora viene a ser lo mismo, pero a otro nivel, porque incluso hablando con AWS, la seguridad es compartida. Entonces puedes tener los servicios, pero dependiendo del servicio hay que actualizarlos, hay que renovarlos cada cierto tiempo, o hay que habilitar ciertas funciones. Va en cada parte. Viene a ser lo mismo compartido, porque a veces yo siempre le suelo tirar la responsabilidad a los developers, pero les digo, ustedes también tienen que contribuir con eso. No van a poner una variable que diga password, ¿no? Y ponerlo ahí en duro, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto que alguien de repente despliegas tu aplicación, la tienes ahí, decide actualizarla y tira de un repositorio que no es ni de los oficiales, ni está en la última release o la release validada por el equipo de desarrollo, y te monta ahí el spaghetti incident que llamamos, ¿no? Empieza a ser todo caótico, no estandarizado across las aplicaciones, pero estaba pensando cómo podemos asegurar que un desarrollador, porque te has quejado del desarrollador, de hecho muchas veces les echo la culpa a ellos, Oye, sí, que pero despliegue. me siento acá como atacada. ¿Cómo se asegura? Yo digo que es a través de las herramientas. Por eso es que ya existen tanto herramientas open source como herramientas de paga, diferentes proveedores, en donde te ayudan a hacer esto, hacen esto por ti, ¿no? Entonces ya, yo digo que es como un mediador, porque es mejor que te lo diga una herramienta y te diga, está mal, ¿no? Esto es mala práctica, estás poniendo acá tal y tal cosas, a que venga y yo te lo diga, es inseguro, porque en mi experiencia no le suelen creer a los DevOps hasta que recién llega el mandatory action, el email mandatorio que te dice tienes que corregirlo, o si no, hasta tal fecha, porque si no se va. Y ahí es donde recién actúan. O lo que veo muy seguido es que no les dan tiempos para las pruebas. Si no dan tiempos para las pruebas unitarias o pruebas de integración, mucho menos va a haber pruebas de seguridad. Eso Entonces, es interesante, porque ¿cómo gestionas para colocar la parte de seguridad dentro de un sprint? Al final, muchas veces los equipos de desarrollo trabajan por sprints de 2 semanas. En 2 semanas hay que tener una nueva funcionalidad. Pero claro, a lo mejor ejecutar todas las pruebas de seguridad para una release específica lleva más tiempo del que se puede considerar, ¿no? ¿O cómo se puede encajar ahí? exacto, ahí donde viene convencer al negocio, convencer a los managers o upper manager que
que las pruebas son importantes. ¿Cuándo se dan cuenta? O sea, da pena, pero muchas veces se dan cuenta cuando el problema sucede en producción. Cuando ya tiene y te pasa y te dice, esto hubiera pasado si hubiéramos tenido un load testing. Esto no hubiera pasado si hubiéramos hecho caso al reporte de caos, si lo pusiéramos mandatorio, que si es que hay alguna vulnerabilidad, no pase. Entonces hay fuerzas al equipo de desarrollo a que lo corrija, ¿no? Porque ellos su objetivo obviamente es mandar el feature o fix a producción, pero si tú se lo pones como que les ponen las puertas, ahí donde viene en la pipeline poner como que los gates de seguridad, gates de pruebas, gate de coverage, gate de todo, para que así los fuerces. Entonces, y ahí viene mucha comunicación con management, porque management es el que los autoriza o no, el que les da tiempo o no para considerar en el sprint. Hey, dale tiempo a tu equipo de desarrollo para que tenga para crear sus pruebas, para las pruebas de seguridad y para esto, pero muchas veces no se lo dan. Generalmente yo he visto que hacen de forma reactiva. Bueno, hemos visto credenciales que se quedan en repositorios o de acceso a código que entran en el pipeline y acaban siendo expuestos al mundo. Ese sería el primer gate de verificar. Pero luego has mencionado algo curioso que es de releases, cómo pueden hacer cada cosa, y muchas veces nos hemos encontrado que sacas una versión nueva, que corriges un bug, pero luego sale otra versión nueva y vuelve a aparecer el bug, que misteriosamente había desaparecido el anterior. Entonces creo que hay una parte también de trabajo postproducción, que una vez que esto está funcionando, el que la documentación esté actualizada, que hagas un merge de las ramas y lo tengas todo en el main. Claro, porque eso va, digamos, en la parte de, yo digo, no hay que emocionarnos con que funciona. Ok, ¿cuáles son los pasos siguientes? Es como que a veces se olvidan o dependiendo del sistema de branching, porque a veces algunos sistemas de branching te ayudan a esto, pero a veces te dicen, no, es que no puedes sacar de master, de main, bueno, de trunk, y te dicen, no, es que esta es la versión antigua porque ahorita estamos en otro desarrollo, y ya bueno, le sacas la versión de que se quedó en producción, agregan su cambio, su fix, pero nunca ese fix llega a la branch principal, a la branch production ready. Y ahí viene el problema, porque luego aparece, como tú dices, pero es por el manejo de branching o es porque se olvidan, se emocionan y no hacen los siguientes pasos. Pero ahí como que quién actúa en ese rol de policía. En sí a veces yo digo que mayormente lo hacemos nosotros, los DevOps, pero a veces como que tenemos que decirle, ojo, porque es como que somos policías, pero tampoco estamos como diciéndole, no te voy a permitir tu pipeline o algo, pero especialmente ese problema es muy común, pero pasa esporádicamente, porque esos fix específicos como que son atípicos. Yo he visto que pasan esporádicamente, digamos que un 5% me habrá pasado. Muchas veces la gente piensa que son dos equipos distintos que han hecho dos releases distintas y que entre ellos no se hablan y que por eso aparece un bug, ¿no? Pero al final puede ser un simple hecho de gestión en las branches, ¿no? En las ramas. Commit mal hecho. Oye, Caro, nos ha hablado mucho de aplicaciones, de poner gates, de documentación y todo, pero ¿qué pasa cuando estas reglas o estas cosas fallan? ¿Tienes alguna historia que nos puedas contar de dónde pasó algo malo y cómo lo solucionaste? En esta posición estamos preparados para que falle. Cuando no falla, nos Nervios de acero. preocupamos. Nervios de acero. DevOps le igual nervios de acero. Sí, es como que cuando he entrenado los miembros de mi equipo, al inicio como que se asustaban. Le digo, tienes que estar preparados para el caos. Más bien, tienes que actuar rápido, porque no podemos así como que, como diríamos, asustarnos o congelarnos. Es como, pero si no se busca, lo digo. Ahora con asistentes y esto, y generalmente, ¿a dónde vamos? A las herramientas de monitoreo. Si me dices qué errores hemos pasado, han habido varios. El troubleshooting es algo que yo siempre destaco porque pocas personas hablan, pero el troubleshooting es arduo muchas veces. El peor error, bueno, mi peor error, digamos, voy a empezar por ahí, es que una vez estuve muy cansada, obviamente estoy contando la parte final, pero yo estuve trabajando, digamos, las 8 horas y luego tuve un release. Ese release salió mal. Cuando un release sale mal es porque hay un issue que se genera y si un release está estimado para 2-3 horas, se extendió a 6 horas, entonces, y el release mayormente, dependiendo el rubro del negocio, pero en las que yo he visto, yo hasta ahora ya he visto los dos casos, ¿no? Pero son a la partir de la noche, digamos 10 de la noche, 10, 11, y si un release se extiende, estamos hablando de 3, 4 de la mañana, ya 5. Y una vez me pasó eso y yo, bueno, dije, me quedé despierta, ya no me dio ganas de dormir y al día siguiente dije, bueno, continué a trabajar. Y en eso hubo un error normal,
pero un error para ambientes de prueba. Y se solucionaba borrando una ruta, un raw 53, un recurso de NS. Y los DevOps, que también está mal, en ese momento teníamos admin para todo, ¿no? Admin para todas las cuentas, admin para todo. Entonces yo fui, borré, y de la nada, obviamente yo no estaba asignada en ese momento al on-call, que el on-call es estar atento a incidentes, o sea, no sé, sale una alerta, y viene y me dice, uy, me ha pasado esto, pero no sabemos qué es. Y luego encontraron que la ruta no se encontraba, y yo le dije, se parece, me dijeron, ¿cuál eliminaste? Y el error que yo estaba tratando de solucionar no se había solucionado. Entonces me dijeron, claro, has borrado la ruta de producción. Ahí me mandaron a dormir, o sea, el cansancio hizo que yo metiera la pata, pero como digo, estamos preparados para los errores, ¿no? Entonces, y especialmente en la cultura de Ops es no culpar a nadie. No siempre se cumple, pero lo ideal es no culpar a nadie, sino culpar al proceso, copiar por qué tienes una persona despierta tanto tiempo, ese tipo de cosas, pero es como que tenemos que estar preparados para estos errores y saber cómo solucionarlos. Mayormente pasa eso, y podría contar de N errores que he tenido o errores que yo no veía la solución, pero en algún momento encontrábamos como de que la causa raíz es un framework para ver lo que es el troubleshooting, pero ya con diferentes prácticas y incluso sin saber mucho qué puede pasar, lo que te ayuda a orientarte mucho es el contexto y la herramienta, ver los logs, ver los escenarios, dependiendo de la aplicación, ver los tipos de métricas. Pero yo creo que eso ha sido donde yo dije, me van a culpar, pero no, me dijeron, anda, duerme. El problema es nosotros por dejarte despierto tanto tiempo. ¿Qué haces cuando haces una release? Estás en tu ventana de cambio y se acerca el momento en que la ventana se termina. Estás haciendo el troubleshooting, ves que no llegas. ¿Y cuándo es ese momento en el que decides, hago rollback o no lo hacemos? ¿O no la jugamos? ¿Salimos 15 minutos por encima de la ventana pero lo solucionamos? ¿O, oye, ejecuta ya, volvamos antes y ya veremos la siguiente ventana cuando podemos ejecutar? Yo estaba en los dos casos. En los casos en donde te dice, se tiene que solucionar porque no hacemos rollback acá. Y esos releases eran larguísimos. O sea, yo ya me acostumbré. Es más, yo cuando le daba onboarding a las personas que entraban, le decía, acá no hacemos rollback, así que prepárate porque lo van a solucionar. Y si tienes que llamar al presidente, van a llamar al presidente a que lo resuelva, ¿no? Y estaba en el otro caso en donde falla y una tolerancia de 5 minutos porque no puede fallar la aplicación, o lo que tú mencionas, se acaba la ventana. Y se acaba la ventana y no puedes hacer nada. Entonces te dicen rollback. El problema es cuando usan mal los microservicios y por más que son diferentes servicios, digámosle así, están atados, ¿no? Y te dicen, no, pero es que ya tenemos el servicio de la A hasta la L, ya están desplegados, pero te falla la M, el servicio M. Y el servicio M falla, y si tú le das rollbacks, va a haber, no sé, un error desencadenado, no te va a dar la información correcta. Entonces ahí dicen, ¿qué hacemos? Bueno, y para eso yo digo, los DevOps llegan hasta cierto punto. Entonces nos dicen rollback, ok, rollback, ¿qué versión? Al develop. Y ahí te lo ponen, ¿no? O dicen, regresa a la versión anterior, ok, nada más, ese tipo de pasos. Entonces, yo diría que donde hay más presión es donde te piden hacer rollback, porque dicen, no, pero está fallando y nos está reportando el cliente tal, o a veces dependiendo, son los usuarios finales o son tus propios empleados, depende. Entonces, yo diría que es más simple hacer rollback porque luego, por más de que te presionan y te dicen, y uno intenta resolverlo, te dicen, no, acá no hay tiempo. Ya uno se acostumbra a esa presión, pero cuando la práctica es no hacer rollback, mayormente los DevOps estamos tranquilitos porque esa es tarea de los developers, ¿no? Que solucionen, y uno está mirando, esperando que nos digan despliega. Para los que nos oyen, ya sabéis que si tenéis una ventana de 2 horas, tenéis que calcular muy bien, en el peor escenario, que haya que hacer un rollback, cuánto te va a llevar para no salirte de esa ventana. Y muchos problemas que he visto y que la gente... Mira, lo voy a contar de una telco muy grande, multinacional. Me decía, no, tenemos snapshot de las aplicaciones, nuestros microservicios, tal, se hacen tal. Y digo, vale, ¿qué estrategia de recuperación tienes? En caso, coges simplemente el último snapshot y lo cuelgas. ¿Habéis probado que el snapshot funciona? Hombre, a mí me sale en verde aquí en la aplicación. Y digo, que te sale en verde y te fías de que una aplicación te diga que está en verde sin probarlo o sin tener una estrategia para probar esos snapshots en algún entorno que puedas asegurar que funciona. Te juro que ese día me miraron con cara de loco. Y cuando alguien dijo, vamos a probar, y de 15 snapshots funcionaron un 60%, pero había algunos que fallaban, dijeron, pues va a tener razón el loco
loco este con lo que hacemos. Pero eso es como que funcionó en mi computador funcionó. Sí. Sí, sí, es que a veces algunos quieren cosas inmediatas, pero yo le digo, no, un momentito, si yo voy a hacer esto, voy a probar cuál es su forma de recuperar. Y dicen, pero ¿por qué tanto tiempo? Y le digo, porque yo quiero estar y nosotros estamos preparados para los errores. Y si no me funciona esto, yo no te garantizo nada. Me dicen, ah, ya, tómate el tiempo. Pero a veces te dicen, no, yo solamente quiero que me crees una base de datos y simple. Entonces, yo digo, depende, yo te voy a mostrar los riesgos, yo te voy a mostrar las formas, yo te voy a mostrar esto, pero si tú quieres de otra forma, bueno, a veces ya uno ya sabe en qué momento quedarse callado y decirle, bueno, nada, porque me ha pasado muchas veces que yo doy un plan y digo, bueno, me dicen, tenemos que crear tal ambiente, un ambiente completo para disaster recovery, digamos, o tenemos que crear toda una arquitectura, un sistema, entonces yo doy mi planeamiento y te dicen, no, pero lo quiero, o sea, si yo había propuesto 3 meses, no, lo quiero en un mes y eso, 3 semanas, yo le digo, te voy a dar algo muy simple, pero porque ya no voy a probar, no voy a dar un periodo de gracia para hacer monitoreo y ese tipo de cosas. Pero si tú quieres, al final, si lo veo en retrospectiva, usamos el tiempo en los 3 meses. Entonces, pero fue como que te dicen no, no confían en los riesgos que tú adviertes que que necesitas tener para probar, para crear o ese tipo de cosas, y cuando ya ven la calidad que se entrega, todo el paquete completo, no solamente la creación de un recurso en específico, ahí como que recién dicen, ah, tienes razón, lo que te pasó a ti. ¿No te ha pasado, porque has hablado de crear ambientes o entornos, aquí en España ya hablamos más de entornos, ¿no? Pero que tú propones ese ambiente para creación y de repente hay algún equipo que empieza a crear ambientes no documentados y empiezan a causar duplicación de recursos, problemas de seguridad, acumulación de deuda técnica, porque dice, ah, bueno, como Carol me ha definido esto, pues yo voy a coger y debajo de este otro entorno empezamos a desplegar. Sí, a veces me ha pasado varias veces en donde dicen, es un copia y pega, y le dicen, pero sí puedes usar. Le digo, no, un momentito, hay que analizar, depende. Hay algunos casos que sí, algunos casos que no, le digo, pero no es un copia y pega, ¿no? Porque a veces, no sé, digamos, no, pero vamos a crear la base de datos o vamos a crear el servicio, y ese servicio te genera data y te está duplicando data, ¿no? Entonces ahí donde tienes que, y por eso es que nosotros nos tenemos que meter en todo y entender, o sea, ya, pero ¿qué te voy a explicar? ¿Y qué hace eso? Y si lo vuelvo a correr, yo sé que ese servicio va a duplicar la data. Entonces pasa mucho esta descoordinación y te dicen, no, pero lo voy a crear. Y luego yo dije, bueno, yo te dije que eso iba a pasar. Y luego me da risa porque yo he tenido compañeros que me dicen, cara, tú te has querido reír en su cara porque querías decir, yo te lo dije. Entonces, o a veces hacen cosas así y yo ya me quedo callada y me dicen, cara, pusiste la cámara y se notaba tu sonrisa. Se notaba tu sonrisa del yo te lo dije. Disfrutando el momento. Oye, pero tiene tal vez entonces como una cualidad del DevOps, debe ser como desarrollar el poker face, ¿ah? Sí, en sí, muchas veces pasamos en el día, no discutiendo, pero sustentando. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tanto tiempo demora? Porque hemos tenido un reto en tal cosa y queremos hacer las cosas bien, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero tenemos que sustentar y demostrarle al negocio, al equipo de desarrollo, ¿por qué? Porque ellos dicen, no, pero es algo súper simple. De hecho, se aplica mucho la regla de los 5 porqués. Preguntar 5 veces por qué, para ir bajando al nivel de detalle y encontrar la causa raíz de, oye, por esta razón es por lo que estamos haciendo toda esta estrategia. Me ha hecho gracia porque, claro, cuando empiezan a desplegar, siempre hemos dicho que no nos cansaremos de decir que la mejor alerta para cuando suceden cosas raras es la factura. Tener ahí una del billing que sea la que diga, oye, que de repente has pasado de $1.000 a 5.000, algo ha pasado. Pero ¿cómo monitorizáis para tener ese control? Porque a veces, yo lo llamo champiñones, que a veces empiezan a aparecer champiñones, de decir, ¿dónde ha salido este entorno, este microservicio que hace conectándose a esto si no está oficialmente en despliegue? ¿Qué usáis vosotros? Ah, bueno, ahí yo digo, manejémonos entre prioridades, porque, por ejemplo, te pueden pedir, no sé, la super instancia, el super servicio y todo. Yo digo, pues esto es carísimo y mayormente no nos hacen caso. Dicen, no, pero es que lo necesitamos. Bueno, pasa un tiempo, dependiendo qué tan caro sea, y te dicen, apágalo. Elimínalo. No, entonces depende. Esas cosas, y luego vienen, digo, pero esto se va a hacer prioridad. Entonces luego viene la alerta y te dicen, hay que trabajar en cost optimization, hay que trabajar en tema de seguridad, hay que trabajar, es donde viene. Yo dije, pero yo lo dije, o nosotros lo dijimos, pero al final la decisión, o sea, uno tiene que
y mejorar mucho sus skills de negociación, porque uno intenta convencerlos, pero al final la decisión a veces es de management o a veces viene desde arriba totalmente, ¿no? Te dicen, no, que hay que trabajar en esto. Yo a veces he visto que han parado el desarrollo por tema de cost optimization o por tema de seguridad. O sea, es decir, vamos a trabajar en solo a crear pruebas de seguridad, vamos a trabajar en solo reducir costos. Y yo digo, sí, pero esto lo hemos podido hacer a la par sin necesidad de llegar a este punto. Pero a veces sucede eso, estas que van saliendo así un momento y a uno a veces sigue, ¿no? Ya dio su comentario, su recomendación en un inicio, pero bueno, cuando llegan estos, como dices, champiñones, los trabajamos, ¿no? Es como que decir, bueno, hagamos lo que se debe hacer, ¿no? Pero a veces es un tema de decisión mayormente. Pero bueno, esto sería como algo así como errores preproducción. Igual si ustedes dan las recomendaciones, hacen todo eso y dicen, sí, vamos, vamos, vamos. Igual hay un trabajo que ustedes invirtieron en eso y no se tomó en cuenta la consideración. O sea, cómo haces para manejar esas cosas? ¿Te ha pasado en alguna oportunidad? Porque igual son días de trabajo que a la basura tal vez. Ay, sí, sí, me ha pasado muchas veces y a veces cuando, ya sea antes cuando no tenía que manejar un equipo o las otras veces que me decían, hazme un plan de lo que necesita para lograr esto, ¿no? Y yo les hacía, ahora hazme un plan para hacer tal cosa y yo me gastaba y decía, bueno, hay que hacer esto. Y luego de la nada te cambian el plan o no lo hacen o deciden que la prioridad es otra cosa y yo le digo, pero esto va a ser un problema. Y cuando pasa el problema que yo dije que esto iba a ser un problema y ahora tenemos que trabajarlo contra reloj. Pero, ¿cómo se llama? Ahí dicen, bueno, soluciones. Entonces, ya estamos acostumbrados a ver la solución. Ok, ¿qué hacemos? ¿Cuál es lo más óptimo? ¿No? Porque a veces me ha pasado que, claro, a veces combaten los errores como lo más fácil, ¿no? Crecimiento vertical. Pero llega un momento que ese crecimiento vertical llega a su tope. Entonces yo digo, eso no va a ser solución. Eso solamente estás apañando o escondiendo de forma, como decir, grande los errores que siguen ahí. Pero a veces es como que te dicen, ya, Caro, no te quejes, hagamos. Entonces, y ahí es donde tienes que tener tu mente y no tomarte las cosas personal. Y eso creo que es lo que más me ha costado a mí porque me dicen, Caro se queja de todo. Y yo digo, sí, ya bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces hay que siempre tener como que las soluciones o las formas. Y siempre en soluciones yo pienso corto plazo y largo plazo. Corto plazo porque estamos hablando de un negocio que no puede parar y dependiendo del rubro va a ser más crítico, ¿no? Pero largo plazo que vendría a ser el happy path y que necesita tiempo y que es lo que te va a solucionar todo al completo, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones y tener una solución por debajo de la manga, porque a veces me ha pasado que decimos, pero esto no se puede. Y luego, bueno, piensa que la herramienta no te está solución, pero ¿cómo lo haces? No sé, lo haces con Python, lo haces con Shell, no sé, pero entreguemos esto, ¿no? Entonces, y a veces Bueno, sale eso. entonces otra cualidad que debe tener un DevOps, tenemos poker face y tenemos no te lo tomes personal. El Exacto. problema no eres tú, tal vez es él. No soy tú, soy yo. Luego que tienes también distintos niveles, porque tienes lo que hemos hablado más de una vez, los Change Advisory Boards o los CAPs, que es donde, oye, vamos a entrar en esta ventana, vamos a hacer, y ahí siempre hay que mandar a alguien. Nosotros teníamos gente específica solo para eso, los mandamos a la guerra. Vas ahí, hay que conseguir la ventana de cambio y empezaba fulanito, no, yo es que tengo este cambio, voy a hacer una actualización, me viene muy mal que tú vayas a ejecutar esto, y ahí viene una parte de negociación. Pero luego sí es cierto que cuando vas a largo plazo, ya estás con la parte de arquitectura y los stakeholders diciendo, vale, estos son los sprints y las ejecuciones que vamos a hacer en las próximas 22 semanas, pero hay que empezar a planificar esto y crear hilos paralelos para que podáis ir preparando los entornos, ejecutando, que vayáis creando todos los tests, etcétera. Y todo esto en planificación, pero tenemos también esa parte que Eli comentaba antes de postproducción, que por mucho que tengas tú definido los procesos, etcétera, ¿a quién no le ha pasado de tener un pipeline que apunta a un entorno equivocado? Y de repente metes en producción algo que por mucho que haya un proceso, incluso a lo mejor están esos gates de no tienes acceso a producción, pero sí a staging, pero justo hay una persona que tiene los dos roles. Sí, sí, ese error por más que yo diga que creas unas pipelines hermosas, no hay nada perfecto. Y a veces y ahí viene cómo llegar a un balance entre lo simple, seguro y que sea claro. O sea, las cosas se tienen que hacer súper simples para que reduzcamos estos errores. Por ejemplo, ahí para lo que mencionas, se recomienda separar, por más que sea la misma funcionalidad, lo mismo que hace la pipeline, separar
lower environments, upper environments, ¿no? O algo así, non-prod, prod. Entonces separan los ambientes y al menos o lo fuerzas o no sé, hay formas de reducir ese error, pero eso de que nos ha pasado varias veces. Y como parte de esta cultura es como que no culpemos, ¿no? Ok, culpemos al proceso. Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Entonces tienes que analizar cuál fue el error, qué es lo que se puso a pensar, por qué eligió esto y decimos, ya, entonces la próxima cambiamos esto, ¿no? Y lo probamos así. Entonces tenemos que hacer como que, y ahí influye mucho el tema, cuando creamos una pipeline, una automatización, un monitoreo, una alerta o algo que se va a usar, hay que pensar quién lo va a usar. Entonces, ¿quién lo va a usar? Porque al ver eso tú vas a hacerlo específicamente para la persona y vas a reducir el error. El error siempre va a existir, pero mientras puedes reducir esa probabilidad de que existe error, es mejor. Pero eso ha pasado varias veces. Nos estás como tirando así la parte de disminuir los errores humanos con la automatización. Sí, Ya, porque bueno, ahora existen muchas formas de automatizar y todo el cuento, igual está infraestructura como código. Pero incluso la automatización pasa. ¿A quién no le ha en la pasado tener automatización, un script? claro. A eso iba, Claro, tener un script de limpieza para que te borre carpetas porque están ocupando espacio y que ya son antiguas, etcétera, y de repente te das cuenta que te las está borrando de producción. Sí, a eso iba, o sea. Y ahí donde tienes que, por eso yo digo, uno aprende y pasa, por ejemplo, una vez me pasó, ¿qué hicieron? Estaban haciendo una limpieza, teníamos varios buckets y varios archivos, y dijeron, bueno, vamos a empezar a limpiar. Y empezaron, eran miles de buckets, y en cada bucket algunos tenían muchos archivos, algunos otros, y empezaron a borrar, dijeron, no, estamos borrando no sé cuánto, y en un momento empezaron a caerse todas las aplicaciones, todas, y encontraron, o sea, pusimos a alguien de plataforma, alguien de DevOps y así a investigar y empezaron a borrar librerías que eran compartidas de un bucket y ese bucket, digámosle que esos archivos se han subido hace 2, 3 años. En unas librerías compartidas que habían hecho y dijeron, y esta persona dijeron, alguien había corrido un botón que era un script, ¿no? Que limpiaba y dijeron, bueno, tu lógica debe excluir ciertos buckets. Y ahí tuvieron que involucrar porque fue con AWS, hablé el soporte de AWS, que los restore, los recupere, que sí se pudo, pero iba a tomar 24 horas. Ay, eso fue un dolor de cabeza. Entonces ahí uno tiene, o sea, yo digo, por eso cuando te dicen la inteligencia artificial te va a ayudar, le digo, sí, pero hay muchos factores que tienes que saber porque hay cosas compartidas, cosas que se usan, cosas que no se actualizan siempre, o cosas que hay que excluir siempre, o incluso para las métricas que uno muestra, ¿no? Y esos errores pasan porque, claro, se mandaron a hacer un script que borrara como que archivos con antigüedad mayor o sea, máximo déjalos de este año, ¿no? Borran todos los que son más antiguos. Y ahí borraron todos, borraron, ¿cómo se llama? Certificados, borraron cosas así que fue un dolor de cabeza. Fue como que no culpemos. Imagínate que has mencionado de librerías que dependen de otros buckets haciendo cuando te lanzan una configuración automática de actualización de dependencias en un pipeline y de repente te empieza a actualizar dependencias y van a versiones que no están contrastadas, que no se han hecho pruebas exhaustivas, que empieza fallos de compatibilidad. Es que son muchos los factores que nos pueden pasar en el mundo de DevOps. Pero eso también debe estar asociado a los accesos, a las credenciales. Porque, o sea, también si esos archivos pertenecen a una aplicación X y debería estar como segura bajo unas credenciales específicas o un rol específico, también viene parte de eso, controlarlo de esa forma, ¿no? Exacto. El tema de los accesos, por eso digo, la seguridad va en todos lados. Y en este caso era como que estaban buscando reducir porque tenían varios buckets que no los usaban o que tenían mucha data que ya no se usaba, pero no consideraron que hay casos que hay archivos antiguos que aún se usan y son compartidos. Y porque era un certificado que duraba 3 años, digámosle, ¿no? Imaginen que se borraron esos certificados. Lo peor es cuando el equipo centraliza la configuración para todos. En algunas organizaciones tienes un DevOps para, digamos, 20 aplicaciones, otro DevOps para otras 50, digamos, o otro equipo, digamos, ¿no? Y así varios, pero el problema viene a ser cuando tienes un solo equipo, porque, digamos, el tamaño de la empresa es chica, y te controlan todo, y estamos hablando de 300 servicios. Entonces, centraliza la configuración y si te borran esos archivos que son usados por diferentes lados, ahí sufres. Entonces, y viene por un tema de estos sí tenían altos full privilegios en lo que es packets, S3. Si bien se lo ves ahí restringido, pero no consideraron que podían borrar cosas importantes. Fíjate que hemos hablado de niveles de seguridad desde el principio en el diseño del aplicativo a los pipelines, a no liarla a la hora de poner cosas en producción,
Pero también suele pasar conflictos de los CDNs, los Content Delivery Networks, que muchas veces pones una versión y vas a actualizar la whitelist para decir, vale, solo estos usuarios pueden arrancar en la nueva versión para ver si el 1% cómo interactúa, y si vemos que funciona ya lo desplegamos a todos nuestros usuarios, y alguien se equivoca en la configuración del CDN. Y acabamos todos teniendo una versión que falla, que no está, pongámoslos una beta, y empieza a caerse cosas. Y al final, pues también tienes esa parte de cómo me aseguro de que todos los elementos dentro de mi infraestructura los puedo asegurar para que nadie pueda cometer este error. O sea, yo digo ahí, iteremos. Entonces ahí vendría a ser el framework, ok, nos pasa esto, ¿cómo hacemos para que la próxima vez no pase? Y iteramos, porque a veces es como que no podemos considerar todos los escenarios. Mayormente estamos considerando varios escenarios para hacer la prueba de errores, para hacerla preparada, para, no sé, para evitar un escenario que no consideramos o hacerlo simple, pero van a haber escenarios que escapan de nuestras manos. Entonces, cuando suceden esos, decimos, ok, actualicemos, solucionemos, pidamos feedback y bueno, bien. Si vemos otro error, hacemos eso mismo. Entonces, porque a veces me ha pasado muchas veces que yo he tratado de considerar todos los escenarios y digo, no, pero todavía siento que me falta más, ¿no? Y me dicen, no, pero ya sácalo, créalo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahí es donde viene a haber un corte y con la experiencia dices, bueno, hasta cierto punto considero y a lo demás lo vamos agregando en el camino. Más vale salir con algo que no salir. Exacto, como suelen lo decir. he escuchado mucho, lo bueno es enemigo de lo perfecto. Bueno, yo de hecho recuerdo proveedores cloud, y hablamos de 2009-2010, ya hace muchos años, salir con instancias de máquinas virtuales sin poder hacer un snapshot. Es decir, si pasa cualquier cosa, y salimos y luego ya vamos iterando y vamos montando sobre esto. Has mencionado un par de veces en la conversación frameworks, y me llama la curiosidad de, ¿utilizáis algún framework ya predefinido y sobre el que tú vas modificando y añadiendo cosas, o habéis creado vuestro propio framework desde cero? Bueno, si lo ves así es como que no seguimos al pie de la letra lo que dice la cultura de UX, pero tratamos de aplicar el tema no culpar, siempre culpar el proceso, como que siempre, si es que hacemos algo, siempre piensa en las mejores prácticas, y me dice, pero si hay poco tiempo, advierte el riesgo, adviértelo, comunícalo, por eso la comunicación en este rol es crítica, porque tenemos que decir las cosas que no se dicen, como que si dicen, ojo, si esta tarea está planificada en 4 días, no voy a poder considerar tal cosa que se reinicie automáticamente o que esto sea súper simple, esta página, no, este monitoreo sea así. Entonces ya nueva decisión a veces escapa de nosotros, pero lo comunicamos. Pero el framework, digámosle, como que lo implementamos, pero viene a ser, el único que diría, no es como que me he basado, es solamente el libro, es como que uno implementa ciertas prácticas en el equipo. Prepárate para el error, actúa rápido. Entonces yo le digo, me dice, no, pero me falla, y a veces se asustan. Yo le digo, no te asustes, actúa nomás. Y ahí es donde yo digo que trabajamos mucho en la confianza, porque es como que le digo, no te puedes muñequear, no te puedes asustar. Le digo, si tú ya estás intentando, aunque no sepas cómo solucionarlo, ya estás haciendo algo. Los demás están esperando que tú lo soluciones, ¿no? Entonces, ya estás haciendo mucho. Pero más framework, digámosle, en este rol es como que tenemos que saber categorías. Una herramienta de categoría, una herramienta de CI/CD, una herramienta de monitoreo, una herramienta de manejo de contenedores, imágenes, ¿no? Una herramienta de buildeo, que hay varias. Conocer sobre troubleshooting, especialmente Linux, o al menos un lenguaje, ¿no? Porque a veces yo sé que el más conocido es Java, pero puede haber Angular, puede haber Python, no sé, pueden haber varios. Entonces, basta que veamos uno de cada uno, y si el cliente tiene otro tech stack, es aprenderte, meterte a entender cómo funciona la herramienta y listo. Me ha gustado porque has empezado por capas a definir. ¿Por qué no le damos un ejemplo a la audiencia de un stack tecnológico en cada capa? ¿Qué herramienta podríamos utilizar? CI/CD, el tradicional, aunque ya no se usa mucho, es Jenkins, ¿no? Porque es open source. Herramientas de buildeo. Espera. Yo ahí tengo que cortar un momento esto, porque estás hablando de Jenkins, también tienes el Jenkins X que aparece ahí. ¿De verdad creas 100 microservicios con 100 plugins y tengo que mantener 100 plugins? O sea, realmente tengo un equipo que se dedica a mantener el pipe, más que realmente a desarrollarme el servicio y todo lo demás. ¿A quién se le ocurrió eso? No sé, pero si lo ves así, el manejar Jenkins te da mucha experiencia, te da en Linux, te da en manejo de servidores, porque no me acuerdo qué tipo de servidor de aplicación no usaba, y te da la experiencia en los pipelines. Obviamente que ahora los servicios, hay varios, ya son mayormente modelos SaaS, entonces esa parte te olvidas de la actualización, te olvidas de los patches, te olvidas de todo eso, solo te encargas de los pipelines.
Pero ¿por qué siempre lo recomiendo? Porque es más fácil. Aunque ahora ya hay GitLab CI, GitHub Actions, que son los más fáciles y solo te creas cuenta gratis. Pero eso matas de un pájaro un tiro. Hay que admitir, yo siempre recomendaba Linux, manejen administración, al menos un sistema operativo, pero ya no se usa mucho, pero los comandos son importantes, especialmente cuando hablamos de troubleshooting, porque ahí, dependiendo del servicio que uses, te vas a meter en la imagen, te vas a meter en el servidor, en X cosa, te vas a meter en tal y necesitas esos comandos, ¿no? Entonces, cuando viene yo sé que hay troubleshooting que ahora incluso pones un botón en una herramienta de monitoreo y te salga el profile, te da todas las métricas o te da todo, tú puedes ver todos los logs, pero yo digo que matas dos pájaros de un tiro con Jenkins. Yo sé que muchos lo odian. Entonces, ponemos Jenkins para los pipelines. Pero antes de avanzar, Carol, ¿tendrás alguna documentación sobre la gente que está empezando que le podamos compartir a la gente sobre Jenkins? Sí. Por ejemplo, yo no soy de CICD, soy de DevOps y yo no tengo idea de Jenkins. Entonces, bueno, en sí hay un roadmap que recomiendo mucho, que es el roadmap, o sea, es bien conocido, yo sé que hay varios, es roadmap.sh/DevOps. Es como que te explica todo lo que deberías saber en este rol. Empiezas, incluso te habla sobre la parte de Linux, te habla la parte de infraestructura como código, eso es otra categoría, ¿no? Te habla la parte de herramientas, de pipelines, monitoreo al final, pero va como que por un caminito, ¿no? Te habla sobre las IPs, networking, que es crítico. Entonces, es un roadmap muy conocido y generalmente es el que recomiendo mucho. Y si tú entras lo bueno de este roadmap es que si tú le das clic, como que te recomienda los links. Ahí dejaremos el roadmap en la descripción para que la gente pueda echarle un vistazo. Y hemos montado con Jenkins nuestro pipeline de CI/CD. ¿Qué más componentes podemos ir añadiéndole a este stack? Sí, el stack, el manejo de control de versiones, que ahora solo es Git. Antes había versiones antiguas, habían otros, pero generalmente los más conocidos son GitHub, GitLab y Bitbucket. Son los que más van a encontrar. Otro es herramientas de monitoreo. Hay muchas. AWS tiene CloudWatch, pero hay muchas. Hay Datadog, New Relic, AppDynamics, Dynatrace. Yo he tenido la oportunidad de ver los tres, pero basta que sepas uno. OpenSource con Grafana también, que puedes, usando tu Time Exacto. Series, chutarle ahí Prometheus, etcétera. Y eso es lo bueno, o sea, a mí me gustan las herramientas open source porque tú las levantas ya sea en tu computadora o ya sea un servidor virtual, ¿no? Obviamente van a haber algunas que requieren más capacidad, más memoria, X cosas, pero es fácil levantarlas y luego entrar a la configuración o ver la UI si es que tiene UI. Pero esta categoría es muy amplia. Yo diría que y estoy nombrando los principales, por así decirlo, pero hay muchas opciones, pero es imposible que alguien te sepa todo. Entonces, basta uno. Otra categoría son las infraestructuras como código, ¿no? El más recomendado, bueno, no diría si es open source plenamente porque tiene su capa de paga, es Terraform. Es Terraform, pero AWS tiene CloudFormation, tiene CDK y ¿cómo se llama? Que viene a ser la mejora para CloudFormation. Y eso que se basa en CloudFormation, ¿no? Entonces, ¿qué más? CDK, o sea, con CDK es como Terraform, porque tú puedes crear aplicaciones utilizando lenguajes de programación comunes como Python, JavaScript, etcétera. Y CDK, igual que Terraform también, cuando tú usas Terraform con AWS por detrás, te llama un CloudFormation, porque la infraestructura como código es un CloudFormation que se despliega en el cloud, pues, en AWS. Tienes también SAM por encima, que lo que hace es reduce precisamente la parte de CloudFormation y lo hace mucho más sencillo para definir todos los recursos que podamos tener ahí. Sí, o el Sessions Manager. Entonces, a eso voy. La infraestructura como código es clave porque eso de crear manual está prohibido. Está prohibido. Yo aún lo veo, pero está prohibido. O sea, yo sangra mis ojos cuando veo eso, ¿no? O sea, y cuando a veces recurrimos a lo manual cuando te dicen lo necesito ya. O sea, hoy día, ayer. ¿Y qué haces para la parte de vulnerabilidades y seguridad? Directamente antes de meter el aplicativo, la release en el pipe. Para vulnerabilidades y seguridad hay diferentes herramientas. Yo he trabajado con Fortify, que es para escaneo estático. Sonar te da calidad de código y te da buenas prácticas en seguridad, pero está enfocado más en la duda técnica. Así Sonar, Sneak. Hay varios para seguridad. En sí hay varios. Yo he visto Black Duck, he visto Veracode. Hay varios, ¿no? Porque algunos te dicen, no, veo las librerías. No, veo el código, ¿no? Entonces hay el OWASP, que son las pruebas que
digo que es un stack, que son pruebas dinámicas y más. Herramientas como pueden ser Prowler, que es open source, que te hacen auditorías de tu infraestructura y ver si eres compliance con regulaciones que a lo mejor tienes que cumplir, porque a lo mejor te dedicas a la banca o PCI DSS o HIPAA porque estás en healthcare, etcétera. Yo creo que siempre tener como un stack de 2, 3 sobre la que te puedas apoyar, más interesante. Bueno, aquí al final aplicamos los que venimos de redes, nunca tener un solo nivel de firewalls con un solo fabricante, tener varios con distintos fabricantes por si hay una vulnerabilidad en uno, saber que en el otro al menos puede proteger. Pues aquí un poco igual a la hora de aplicar seguridad en todo el proceso de DevOps, ¿no? Sí, es que eso te ayuda. Yo en un momento yo decía, pero ¿por qué tenemos diferentes herramientas de diferentes proveedores? Decían, me dijo, es un tema de no monopolio, pero también es por tener diferentes informaciones, diferentes fuentes. Entonces, o sea, yo te pregunto todo. Yo vengo y me siento. Y eso me pasó creo que desde que empecé a trabajar. Yo voy y me siento y le digo, y puede ser VP, puede ser quien sea el cargo más alto, y eso me pasó desde que estaba como junior. Y decía, pero ¿por qué recomiendas esto? Es más, a veces, no sé si les ha pasado mayormente, por ejemplo, un rol desarrollador, le dicen, haz esto, y ellos van y hacen. Yo les digo, pero pregunten, porque ustedes tienen que saber para qué están haciendo eso. Entonces, en nuestro caso, muchas veces, como digo, la comunicación es clave. Lo que te piden no es lo que están buscando, ¿no? A veces me ha pasado que recibo y me dicen, no, Carlos, que necesito que crees una pipeline que haga esto tal, que te modifique. Y yo le digo, ¿qué estás buscando hacer? ¿No? Entonces empiezo, ¿y para qué? ¿Y por qué lo necesitas? ¿No? Como le dices la regla de los 5 ¿por qué? Y porque, yo le digo, pero eso te lo hago de esta forma, le digo, ¿no? Entonces, ahí donde viene entender o tratar, yo le digo, ellos no saben lo que quieren, ¿no? Entonces me dicen, claro, eres muy mala con los desarrolladores. Le digo, es que no saben, nosotros lo podemos hacer de otra forma, o lo tenemos de otra forma arreglada o manejada. Entonces, cuando entiendes qué es lo que están buscando, ahí donde recién le propones qué es lo que buscan, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que entender qué es lo que están tratando de lograr o tratando de obtener para ofrecerle llegar a ese punto. Y muchas veces no lo ven así, cuando es el que está al otro lado y te ven como, joder, este chismoso no hace más que preguntar y sacarme información, tal, joder, lo quieres saber todo. Coño, no, quieres saber para poder darte la mejor solución que haga tu vida mucho más sencilla. Pero suele ser un choque cultural entre la parte de DevOps cuando te enfrentas a los desarrolladores. Ay, sí, a veces te puedes topar, en este rol me he topado varias veces con resistencia al cambio o resistencia a compartir la información. Yo digo, pero yo venía a ayudarte, entonces no te comparte. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer su propio discovery, propio buscar y encontrar y listo, pero bueno. A mí me ha pasado de estar en migraciones grandes de bancos, tal, y de repente encontrarte que eres el enlace entre los distintos equipos del cliente. Y dices, coño, el de redes no hablaba con el de almacenamiento ni con el de cómputo, y soy yo como el orquestador. O sea, Sí, es sí, como que sí. tienen que meter ese elemento de fuera para que conecte todo, porque si no entre ellos ni se hablan. Y me llama Sí, muchísimo la atención decir, oye, eso me pasa mucho, por eso digo que es un rol muy cross, porque yo le digo, yo te conozco el de red tal, el de VPN, y te lo mando, y me dicen, y entonces te junto, te pongo todos en un chat y te digo, bueno, acá está tal, necesito hablar de ese tema. ¿Qué opinas? Tal. Entonces, llegamos a conocer a todos los stakeholders, especialmente, y por eso es que incluso, como digo, estamos preparados para el caos, entonces en los releases, o cuando hay issues, cuando hay el incidente X, te puede hablar hasta ¿cómo se llama? El CEO de la compañía. A veces yo generalmente, bueno, Teams te ofrece la opción de ver el carguito, Slack no, o otras herramientas, ¿no? Pero a veces uno responde normal, o sea, por eso digo, tú tienes que responder o preguntar. A veces me ha pasado que estoy en llamadas y nadie habla. Y yo voy y digo, ¿y qué estamos esperando? Entonces, a veces, no, que estamos esperando que se sume tal persona. Ya, ok. Pero a veces te dicen, no, pero ¿cuál es el error? Y responden. Y luego dije, ¿a quién le respondí? Y veo y el cargo. Entonces, yo le digo, tú tienes que prepararte para que eso fluya y para entender por qué están ahí. Si hay un incidente, ok, ¿en qué parte estamos del incidente? Porque a veces el incidente sucede, pero es un problema de código o es un problema de, no sé, estamos usando una API de un vendor y él no nos está respondiendo como esperáramos, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es esperar o el contactar al área es el puente con ese vendor. Entonces suman a esto y listo. Dicen, bueno, no podemos hacer nada más, solo esperar. Oye, vale. hemos hablado ya de muchas cosas, de verdad que bastante interesante. Yo también he aprendido mucho porque yo no tengo esa cultura de DevOps. Lo mío es más que todo echar código y que otro se ocupe.
Y yo soy de la gente esa de que Caro le hace preguntas y posiblemente me odia ahora internamente. Ya, Caro, yo te quiero, no me odies. Pero para los que quieren cambiar de rubro, o sea, que pasaron del camino, de lo que sea que hacen, a DevOps, si están ahí en el principio de su carrera o en la segunda parte de su carrera, ya le vamos a pasar un link, que fue el que hablamos recién. ¿Qué otro material le puedes compartir aquí a la audiencia que quiere hacer eso? Yo ahí voy a saltar porque hay una que a mí me gusta mucho que es Tech con Nana, que Ay, Nana tiene hecho unos bootcamps muy, muy interesantes. El que no lo haya visto, y además en YouTube podéis encontrar alguno de sus cursos gratis, que con más de 6 horas contando cómo hacer cosas. Creo que es un buen recurso para tirar. Sí, lo hace muy dinámico y muy, 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 muy bueno. En sí, yo diría que todo lo que he llegado a aprender en el camino está disponible en la web. Por ejemplo, otro también es el Cloud Native Landscape. Si tú pones, ahí vas a ver todas las herramientas. Ahí sigue apareciendo Jenkins, tú que ya lo estabas tirando para abajo. Sí, Pero ahí pero te salen fíjate, varias herramientas, te aparecen todas, seguridad, base de datos, te salen todas y es bueno, ¿no? Entonces, te recomiendo las levanto la herramientas. mano. Aquí tengo que levantar la mano y pedir tiempo muerto. Porque los que hemos estado metidos en la CNCF y vemos ese landscape con más de 200 y pico productos que ya no sabes ni por dónde arrancar, a veces es un caos. O sea, ya el simple No. hecho de ver ese dashboard de todas las opciones que tienen y luego siempre mirar los proyectos que están en la incubadora, que van a ser luego, se van a graduar y van a ser oficiales, que hay tantas opciones que a nadie se le ha ocurrido hacer una infografía de sigue este camino, estos son los componentes y hacerlo Sí. más sencillo. Hacer como Por ahí una lo dejo, especie ¿eh? de best practices, ¿no? Una especie de best practices. Pero sí, Hacerlo es más como, sencillo, porque si ya has estado en este mundo y te conectas, entiendes. Ah, pues es total. Pero yo me pongo en los pies de esa persona nueva que oye la CNCF porque ha ido a KubeCon y está ahí en el evento o tal y se presenta y de repente ves pilares con miles de productos o miles de servicios. Ahí dices, oye, ¿por cuál arranco y cuál me va a garantizar que puedo hacer cosas con ello? O sea, es complejo al final y no tenemos tendencia a hacerlo sencillo, que es el problema de todo esto también. Pero bueno, ahí lo dejo. Seguiremos dando más recursos, ¿eh? Pero igual, o sea, yo creo que el mundo de DevOps, por lo que he visto acá, también depende mucho de la experiencia. O sea, toma un sí, camino, agarra como los pilares y de acuerdo a donde vas a ir avanzando, vas a encontrar un camino para cada pilar, una aplicación, un recurso, una forma de hacerlo. Y también cosas, me imagino que cuando llegas a una empresa, en la empresa hay la forma de hacerlo también, hay las prácticas y todo eso. Pero si tienes una base de cómo hacer las cosas, la base es lo más importante y te vas a adaptar a donde sea que estés. No, yo aquí es de la ignorancia. No, mira, por ejemplo, yo recomiendo mucho, y lo hemos dicho más de una vez también, los libros del proyecto Fénix y el proyecto Unicornio, de Unicorn Project y de Phoenix Project, es una porque forma. es una forma de entender nuestro mundo, porque lees y te vas dando cuenta que lo que supone que es ficción no es ficción y pasa en todos lados. Y a partir de ahí ya vas en la parte techy, pues Nigel Poulton, voy a soltar nombres aquí. Ah, Nigel Poulton que hizo los de Docker están muy bien hechos, los de Kubernetes que también del mismo tipo. No sé, hay recursos. Y en castellano, quitando Por a ejemplo, Pelado Git, hace mucho. por pelado. ejemplo, Git, el libro de Git para si es que están a veces introduciéndose, hay en varios idiomas, hay en inglés, hay en español. Yo siempre Ujú. recomiendo aprenderlo en inglés. ¿Por qué? Porque las palabras, hay palabritas que cambian. Sí. Entonces, pero ese libro tú te lo descargas y lo tienes y lo empiezas a leer. Yo me acuerdo cuando empecé, no sabía nada de lo que es DevOps, especialmente. Una de las primeras cosas que mi camino fue leerme el libro de Git. Tenía mi libro de Jenkins que también lo puedes descargar, pero decidí ir por el camino a instalarlo, jugar, mejor dicho, ¿no? Entonces me dieron todos los privilegios. Me dijeron, instala. Instalé Jenkins, lo instalé Jira, lo instalé, no me acuerdo qué más herramientas, pero empecé a instalar. Y en esa prueba falla entender que las variables de entorno, me peleé con Git, me peleé con servidores súper antiguos, era. Entonces tuve que aprender como que no era el bash o el shell script simple, era otro, el B, ¿no? El Beam creo que es, no sé, pero eran como que comandos ya que a un cierto punto ya le agarras cariño, ¿no? Entonces yo digo que lo que más experiencia nos da
es esto, crear, implementar, probar. En nuestro caso son las aplicaciones. No sé, hay varias aplicaciones a veces disponibles en GitHub y te dan el paso a paso cómo las levantas, cómo las corres y así vas viendo y como que yo digo, siempre tratan de estresar, o sea, complicarle la vida a esa aplicación. ¿Qué haces? La llenas, le haces doble clic, la sobrecargas, no sé, y vas a ver por qué falla. Eso es lo que pasa en el día a día, ¿no? La interacción de los usuarios, ¿no? Pero el crear te da mucha experiencia si es que no la tienes. Bueno, y veis que estamos llegando ya al tope de la hora y podríamos seguir hablando de recursos. De hecho, os dejaré el de Kubernetes de Hard Way, que es una forma también de paso a paso aprender a cómo desplegar tus clusters y entender cómo funciona por debajo todo. Pero sobre todo dar las gracias a Caro, que ha tenido el valor de saltar aquí a contar historias de terror y ver cómo es el mundo de DevOps. Desde ese punto de vista que al final no es un camino de rosas, sino que tiene sus trabas, pero yo siempre digo, hacer siempre lo mismo es muy aburrido y vivir en el caos tiene su punto de gracia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Daros las gracias y nos vemos en 2 semanas. Chao, chao, Carol, muchas gracias. Chao, chicos.